Mi nombre es Ana Lucía Herrera y durante los últimos 12 años he trabajado como auditora federal especializada en investigaciones encubiertas de fraude empresarial. Mi trabajo consiste en infiltrarme en compañías sospechosas de evasión fiscal y corrupción, haciéndome pasar por una empleada común mientras recopilo evidencia para el Servicio de Administración Tributaria. Hace 6 meses recibí mi asignación más desafiante: investigar a Corporativo Industrial Mendoza, una empresa de construcción que había reportado pérdidas consistentes durante 5 años mientras sus propietarios vivían en lujo ostentoso. La operación requería que me hiciera pasar por secretaria ejecutiva para estar lo suficientemente cerca de las operaciones financieras sin despertar sospechas. Señorita Herrera, me dijo Ernesto Mendoza durante mi supuesta entrevista de trabajo, mirándome por encima de sus lentes de diseñador desde su escritorio de caoba importada. Su experiencia es limitada, pero necesito a alguien que siga órdenes sin hacer preguntas innecesarias. Perfecto, pensé. Exactamente el tipo de jefe que busca empleados sumisos para ocultar sus actividades ilegales. Por supuesto, señor Mendoza, respondí con la voz más dulce posible. Solo necesito aprender el sistema contable de la empresa. Mi contador, Raúl, le explicará lo básico, dijo desdeñosamente. Pero recuerde, usted está aquí para archivar documentos y contestar teléfonos, no para opinar sobre finanzas. Los primeros 2 meses fueron de observación pura. Llegaba cada mañana a las 8 en punto, me sentaba en mi pequeño escritorio fuera de la oficina de Mendoza, y documentaba meticulosamente cada irregularidad que presenciaba. El contador Raúl era un hombre nervioso de 50 años que claramente sabía que estaba participando en actividades ilegales, pero estaba demasiado asustado para oponerse. Ana Lucía, me susurró una mañana mientras organizaba facturas falsificadas. ¿Alguna vez has trabajado en contabilidad antes? Solo lo básico, mentí, aunque tenía una maestría en contabilidad forense y había procesado casos de fraude por más de 500 millones de pesos. ¿Por qué me preguntas? Es que, notas cosas que otras secretarias no notarían, murmuró, mirando nerviosamente hacia la oficina de Mendoza. Como ayer, cuando preguntaste por qué teníamos 2 juegos de libros contables. Había sido descuidada. Mi entrenamiento me había enseñado a hacer preguntas graduales para no levantar sospechas, pero mi frustración al ver el fraude tan descarado me había hecho actuar fuera de carácter. Solo tengo curiosidad, respondí con una sonrisa inocente. No es normal tener respaldos. Raúl negó con la cabeza. Los respaldos son copias idénticas. Estos son diferentes. Durante las siguientes semanas fui más cuidadosa, pero las irregularidades eran tan evidentes que resultaba difícil fingir ignorancia total. Mendoza reportaba ingresos anuales de apenas 2 millones de pesos, pero yo había documentado contratos gubernamentales por más de 50 millones que nunca aparecían en los libros oficiales. Señorita Herrera, me llamó Mendoza una tarde de abril, cuando llevaba 4 meses en la empresa. Necesito que organice estos documentos en el archivo muerto del sótano. Me entregó una caja llena de carpetas. Un vistazo rápido me reveló que contenían contratos originales con el gobierno estatal, facturas reales de materiales de construcción, y recibos de pagos a funcionarios públicos. Era exactamente la evidencia que necesitaba para cerrar mi caso. ¿Todo el contenido va al sótano?, pregunté inocentemente. Todo, confirmó. ¿Y después queme los documentos? Son papeles viejos que ya no necesitamos. Mi corazón se aceleró. Me estaba ordenando destruir evidencia, lo cual añadiría cargos de obstrucción de la justicia a su ya larga lista de delitos. ¿Estás seguro? Algunos parecen importantes, dije, fingiendo examinar las carpetas con confusión. Por supuesto que estoy seguro, gritó, su rostro enrojeciendo. Haga lo que le digo sin cuestionar. Es usted una simple secretaria. Perdón, señor, murmuré, bajando la cabeza sumisamente. Solo quería estar segura. Esa noche trabajé hasta tarde en mi verdadera oficina en el edificio federal, fotografiando cada documento antes de crear copias perfectas que dejaría que Mendoza destruyera al día siguiente. El caso estaba prácticamente cerrado, pero necesitaba algunas semanas más para rastrear todas las cuentas bancarias offshore. El error fatal de Mendoza llegó 2 semanas después. Durante una reunión con un contratista del gobierno, alzó la voz lo suficiente para que yo pudiera escuchar desde mi escritorio. Le aseguro,
ingeniero Morales, que su 15% de comisión se depositará en la cuenta de Caimán como siempre, decía Mendoza. Mis libros muestran que perdimos dinero en este proyecto, así que no habrá problemas con Hacienda. Era la confesión directa que necesitaba. Activé discretamente la grabadora digital que llevaba oculta en mi bolígrafo y documenté toda la conversación. Al día siguiente, Mendoza estaba particularmente agresivo. Había recibido una llamada matutina que aparentemente lo había puesto nervioso. Raúl, le gritó al contador, ¿está seguro de que todos los documentos comprometedores fueron destruidos? Sí, señor, respondió Raúl temblando. La señorita Ana Lucía se encargó de todo la semana pasada. Mendoza me miró con desconfianza. ¿Los quemó todos como le ordené? Por supuesto, mentí con naturalidad. No quedó nada. Pero su paranoia estaba creciendo. Durante los siguientes días noté que revisaba mi escritorio después de horas y había instalado una cámara de seguridad apuntando directamente a mi área de trabajo. La confrontación final llegó un viernes por la tarde. Yo estaba organizando mi escritorio cuando Mendoza salió de su oficina con una expresión furiosa. Ana Lucía, venga aquí inmediatamente. Caminé hacia su oficina con calma, aunque mi corazón latía rápidamente. En mi bolsillo tenía mi credencial federal lista, pero esperaba no tener que usarla todavía. Siéntese, ordenó, cerrando la puerta tras de mí. Tengo algunas preguntas sobre su trabajo aquí. Por supuesto, señor Mendoza, respondí con voz dulce. He estado revisando sus actividades, dijo, paseando detrás de su escritorio como un animal enjaulado. Y me parece que ha estado haciendo más preguntas de las que debería. Preguntas, fingí confusión. Solo trato de hacer bien mi trabajo. No me mienta, gritó, golpeando su escritorio. Raúl me contó que usted sabía sobre los 2 juegos de libros. Una secretaria normal no notaría esas cosas. Mantuve mi expresión inocente. Señor, yo solo archivo lo que usted me dice que archive. Además, continuó, su voz volviéndose más amenazante, revisé sus referencias laborales. Su último empleador dice que nunca trabajó para ellos. Mi estómago se hundió. El Departamento de Recursos Humanos de mi operación encubierta había cometido un error básico. Debe haber una confusión, dije, tratando de mantener mi voz estable. No hay confusión, rugió. Usted es una espía. Probablemente trabaja para uno de mis competidores. Se acercó a mí, su rostro rojo de ira. ¿Quién la envió? ¿Construcciones Herrera? Grupo Industrial Pérez. Señor Mendoza, creo que está malinterpretando las cosas, dije, levantándome lentamente de mi silla. Malinterpretando nada, gritó. Estás despedida. Una simple secretaria no puede cuestionar mis decisiones financieras. Fuera de mi empresa. Era el momento que había estado esperando durante 6 meses. Caminé tranquilamente hacia mi escritorio y comencé a guardar mis cosas personales en mi bolsa, sonriendo ligeramente. ¿De qué se ríe?, demandó Mendoza, siguiéndome fuera de su oficina. De nada en particular, respondí con calma, cerrando los cajones de mi escritorio. Tienes razón, Ernesto. Una simple secretaria no puede cuestionar tus decisiones financieras. Exactamente. Y no me llame por mi nombre de pila, gritó, claramente descontrolado. Raúl y otros empleados se habían reunido para presenciar el drama, sus caras reflejando una mezcla de sorpresa y miedo. Pero una auditora federal sí puede, continué con voz suave, sacando mi credencial oficial del SAT de mi bolsa y mostrándola claramente. El silencio que siguió fue absoluto. Mendoza se quedó con la boca abierta, su rostro pasando del rojo al pálido en cuestión de segundos. ¿Qué? ¿Qué es eso?, tartamudeó. Ana Lucía Herrera, auditora federal especializada en investigaciones de fraude, leí de mi credencial. He estado investigando a Corporativo Industrial Mendoza durante los últimos 6 meses por evasión fiscal y soborno a funcionarios públicos. Raúl se desplomó en una silla cercana, gimiendo suavemente. Los otros empleados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente entendiendo las implicaciones. Esto es ilegal, solló Mendoza, aferrándose a su escritorio para mantener el equilibrio. No pueden investigarme sin una orden judicial. Sonreí y saqué otro documento de mi bolsa. Orden de cateo federal número 2847,
firmada hace 6 meses por el juez federal Ramírez. Todo lo que he hecho aquí ha sido completamente legal. En ese momento, como si hubiera sido planeado, y lo había sido, la puerta principal se abrió y entraron 6 agentes federales con chalecos antibalas. Ernesto Mendoza, anunció el agente líder, queda arrestado por evasión fiscal, fraude empresarial, soborno a funcionarios públicos y obstrucción de la justicia. No pueden hacer esto, gritó Mendoza mientras los agentes lo esposaban. Ella me engañó. Se hizo pasar por mi empleada. Técnicamente, dije, organizando mis documentos finales, fui tu empleada durante 6 meses. Incluso conservé mis talones de pago como evidencia de que sabías sobre mis actividades de observación. El agente principal se me acercó. ¿Tiene toda la evidencia, agente Herrera? Completamente documentada, confirmé, entregándole una caja llena de carpetas. Contratos fraudulentos, grabaciones de conversaciones confesando sobornos, 2 juegos de libros contables, y evidencia de lavado de dinero a través de cuentas en Caimán. Mendoza fue escoltado fuera del edificio mientras gritaba amenazas y negaciones. Raúl fue arrestado como cómplice, pero su cooperación inmediata le aseguró una sentencia reducida. Los otros empleados, que resultaron ser víctimas ignorantes del fraude, fueron reubicados en empleos legítimos a través de un programa gubernamental. 6 meses después, Mendoza fue sentenciado a 15 años de prisión y se le ordenó pagar 200 millones de pesos en multas y restitución. Su empresa fue liquidada y sus activos fueron subastados para compensar al gobierno por los impuestos evadidos. Agente Herrera, me dijo mi supervisor durante mi evaluación anual, su trabajo en el caso Mendoza resultó en la recuperación de más dinero público que cualquier operación encubierta en los últimos 5 años. Sonreí, recordando la cara de shock de Mendoza cuando revelé mi verdadera identidad. A veces, señor, las mejores investigaciones son las que el sospechoso nunca ve venir. ¿Su próxima asignación?, preguntó, entregándome una nueva carpeta. Una empresa de importación que reporta pérdidas mientras sus dueños compran yates, respondí, hojeando el archivo. Creo que necesitarán una nueva recepcionista. Porque al final, las personas que subestiman a una simple secretaria, son exactamente las personas que más necesitan ser investigadas.